Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, el periodístico de la casa, como siempre con temas de interés general. Y en esta oportunidad, vamos a hablar un poco de medio ambiente, de la situación ambiental y básicamente pararnos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde hemos tenido también a lo largo de este tiempo grandes dificultades y seguimos teniendo estas dificultades que tienen que ver obviamente con todo nuestro medio ambiente, desde la quema de isla, desde por allí basurales al cielo abierto, de contaminación de agua. Para eso hemos solicitado la presencia, el acompañamiento siempre de Carlos Manesi a través de Paren de Fumigar. Carlos, es un gusto recibirlo, para nosotros es un placer, como siempre, charlar con ustedes. Y un poco hacer docencia también desde aquí, ¿no? Visibilizando esta situación ambiental que parece ser que no encontramos la vuelta en este modelo agroexportador y todo lo demás que nos sigue acarreando, ¿no? Carlos, un gusto recibirlo, un placer. No, igualmente, che, gracias por la llamada y la posibilidad de charlar un poco sobre uno de los temas centrales hoy en la vida de las personas, en la posibilidad de que nuestra sociedad, la humanidad en su conjunto, ¿no? Está comprometida por lo que está sucediendo con el ambiente, con el cambio climático porque el cambio climático, por otro lado, producido por la acción antrópica, es decir, por la acción de los hombres. Así que tenemos un problema por delante y veo que no sé si lo estamos resolviendo, si no hay mucha voluntad política para avanzar tampoco en acciones, en actividades, en políticas públicas que ayuden a que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos vayamos entendiendo de que si no comenzamos a pensar en serio en cambiar actitudes, estamos metidos en un problema que va a ser muy, muy, muy complejo hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Carlos, en este nuevo paradigma escuchamos hablar constantemente de economías sustentables, en el fondo, ¿no? ¿De qué se trata? Si le tenemos que explicar a doña Rosa, que nos está viendo en este momento, ¿cómo podemos generar esa economía sustentable? Eso es una gran pregunta, Mario, porque la verdad que todo el mundo, sí, fundamentalmente las grandes empresas, las corporaciones, cada vez hablan más de sustentabilidad y cada vez estamos peor. Yo lo que veo es que hay mucha, no sé si llamarle trampa, ¿no? Pero porque la verdad que los cambios en la economía, en los sistemas económicos, nosotros no lo estamos viendo, al contrario, lo que vemos es que hay una profundización de las formas de producción, ya sea agraria, industrial, no hay ¿cómo le puedo decir? No hay un trasfondo de que nos vaya diciendo de que realmente se están estudiando cosas para que se produzcan la sustentabilidad. Al contrario, cada vez hay más quemas, cada vez se profundiza más el modelo de agroindustrial. Ahora nos han sacado un trigo transgénico que vamos a consumir todo, porque el trigo es la base de nuestra alimentación en nuestro país y prácticamente a nivel mundial. Y por primera vez Argentina saca un trigo transgénico que es resistente a un herbicida que es 10 veces más peligroso que el glifosato. Entonces, yo no veo ninguna sustentabilidad en eso, ¿no? Porque nuestra salud y la salud del ambiente cada vez están más problematizadas y por eso yo digo que uno escucha la propaganda del trigo transgénico, es que es para una agricultura sustentable, pero van a emplear un agroquímico que es 10 veces más peligroso que el glifosato, que es el glufosinato de amonio,
Y a eso no es sustentable. No es sustentable ni para nosotros los seres humanos, ni para el clima, por lo que va a suceder. Porque van a sembrar mucho trigo y como ya sabemos, se va a utilizar grandes cantidades de herbicida. Así que, por eso yo digo, ¿no?, que hay toda una trampa ahí en el tema de la sustentabilidad, ¿eh? Bien. Estábamos escuchando con atención, Carlos, y un poco otro de los temas que tiene que ver un poco con lo que consumimos. Digo, cuando hablamos del agua que consumimos aquí en nuestra región, podemos hablar de esa contaminación, es para estar preocupados con el tema del glifosato, básicamente, con el agua que consumimos, Carlos. Y claro, yo siempre digo, mire, las empresas nos dicen a nosotros, le dicen a la sociedad, de que el ejemplo más claro fue Monsanto, que durante mucho tiempo insistió con que el glifosato era prácticamente inocuo hasta que la Organización Mundial de la Salud lo recategorizó como probable cancerígeno. Después también nos decían de que el glifosato se desactivaba cuando llegaba al suelo, que tocaba la tierra, se desactivaba. Yo digo una cosa, nada de estos productos que son productos químicos desaparecen por arte de magia. Por otro lado, el glifosato y los herbicidas en general, los plaguicidas en general, llegan a las napas de agua. Está comprobado que nosotros en la pampa húmeda tenemos prácticamente todas nuestras napas de agua, de donde se toma el agua después para el consumo humano, tienen restos de plaguicidas, la gran mayoría, en diferentes cantidades, pero la gran mayoría lo tienen. Y eso significa que muchísimos vecinos de nuestros pueblos están consumiendo agua que está contaminada. Eso es así. Hasta el río Paraná ya está comprobado que tiene cantidades de glifosato por encima de lo, pero 2 o 3 veces por encima de lo aconsejable por los institutos técnicos que tenemos para eso. Entonces, vuelvo a repetirle, la cantidad de veneno que se utilizan no desaparecen por arte de magia, Mario. En algún lado están en el agua, están en el aire. La cantidad de agroquímicos que utilizan en las producciones hortícolas, en los cinturones frutihortícolas que tenemos nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, ustedes en la ciudad de Rosario, todos los días vemos que salen con las maquinitas para fumigar a los productos, y eso después lo consume uno, ¿no? Eso ya está demostrado en la contaminación que existe en los alimentos que nosotros consumimos. También está demostrado. Bien, Carlos, habíamos quedado entonces con el tema del agua y nos interesa saber el tema de humedales, otro de los planteos también que nosotros como periodistas nos preguntamos constantemente por qué en nuestra legislatura no abordan ley de humedales, modificaciones que se han hecho, y también el tema pegado allí que tiene que ver con lo que vulgarmente nosotros hablamos de fitosanitarios, y que esto ustedes tienen otra mirada del tema de fitosanitario, ¿no? No, sí, nosotros ya no hablamos más de fitosanitarios, hablamos de agroquímicos o últimamente utilizando el término que le pusieron los médicos de la Universidad Nacional de Rosario, de ahí de la Facultad de Medicina, de agrotóxicos. ¿Por qué? Y porque son tóxicos que se usan en el agro, así que una buena definición es tóxicos que se utilizan en el agro, porque son tóxicos, son venenos que se utilizan en el agro, y eso no podemos andar con vueltas para alertar a la población. Una cosa es llamarlo fitosanitario, que está muy relacionado al tema de los remedios. El fitosanitario sería un remedio para utilizar en el campo, sin embargo son venenos. Así que nosotros utilizamos el término de agrotóxicos, ¿no?
lo seguía con atención. Y el tema de los humedales, Carlos. Bueno, el tema de los humedales. A ver, todo el mundo sabe, no sé si todo el mundo dimensiona la importancia que tienen los humedales para la vida humana, ¿no? Pero es uno de los lugares emblemáticos en cuanto a la producción de agua pura, de biodiversidad, de donde se... Bueno, y hay toda una política por parte de los grupos productores, ¿no? de producción, fundamentalmente los ganaderos, que utilizan a las islas para llevar el ganado que tienen en sus campos en tierra firme, y al llevar esos animales a la isla, les queda libre esos territorios, esos lotes para hacer agricultura, hacer soja. Así que uno de los grandes responsables, y eso también está demostrado, hay causas abiertas, los estados hablan, es el tema de la migración de hacienda de las tierras firmes hacia la isla, y para eso primero necesitan quemar para limpiar, para producir pastos nuevos, los pajonales para que desaparezcan y se venga, bueno, y esas son las grandes quemas, y no hay forma de frenarlo a eso, no hay forma de frenarlo porque nadie quiere frenar el modelo productivo actual, pero uno de los grandes responsables de las grandes quemazones en las islas, y no también en las islas, también en tierra firme, son los grandes los productores ganaderos, de alguna manera. Claro. Y también los desarrolladores inmobiliarios que aprovechan lo que son las islas nuestras para ir diseñando y desarrollando nuevos emprendimientos inmobiliarios. En el sur de la provincia de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires, zona de Escobar, zona de Tigre, zona de... Están la mayoría de los incendios en las islas es para ese tipo de emprendimiento comercial, ¿no? Bien, seguimos dialogando con el señor Carlos Manesi. Bueno, Carlos, un poco retomando también todo lo que tiene que ver para llevar y hablar un poco de qué es lo urbano y qué es lo periurbano para la gente que nos está acompañando. Cuando hablamos de fumigaciones, ¿cuáles son los parámetros entre lo urbano y lo periurbano? No, por ley de la ley de los municipios y de las comunas, nosotros tenemos donde termina el pueblo, donde termina la ciudad, o sea, donde se va terminando el tema de las viviendas de los vecinos, existe lo que se llama la línea agronómica, que es la línea hasta donde se puede construir en ese ir hacia los campos, ¿no? Esa es la línea agronómica, que esa la tienen que determinar los intendentes, los presidentes de comuna, los consejos deliberantes, que determinan hasta dónde llega su ciudad. Y eso es importante porque después los tributos municipales se cobran en base a ese diseño territorial. Santa Fe llega hasta acá, y hasta acá el municipio puede cobrar eso sería los impuestos municipales. Eso sería lo urbano. Eso es lo urbano. El periurbano se le llama periurbano, que es de la línea agronómica hacia el campo, de acuerdo por la ley de municipios y comunas y por la ley actual de fitosanitario, mal llamada de fitosanitario, los municipios y comunas tienen que determinar hasta dónde llega el periurbano. La gran mayoría de nuestros pueblos, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, pero está publicado en la web, eso en todos los pueblos lo publican, hay entre 150 y 200 metros o 100 metros.
de donde termina el pueblo, la línea agronómica, hasta donde se puede comenzar a fumigar, son 100 metros. Y ese sería el periurbano. Hay otros pueblos que tienen, por ejemplo, Ceres tiene 800 metros de periurbano. Ercilia, no, al revés, Ercilia 800 y Ceres 700 de periurbano, que ha sido determinado por los consejos deliberantes, ¿no? Ese es el periurbano de Ceres. Sí. Sí, eso lo consensuan la comunidad, ¿no? El poder legislativo, el ejecutivo. De la comunidad, de ese local. Eso es municipal. El determinar las líneas agronómicas de los periurbanos es potestad del municipio o de la comuna. Bien. La fumigación aérea, ¿eso está también permitido? ¿Hay determinados metros también entre lo periurbano y lo urbano? Claro, con el tema de las fumigaciones aéreas, la ley actual, la ley que rige el control de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe, que es la 11273/95, dice que no se puede fumigar con avión a menos de 3.000 metros de los pueblos. Eso está determinado por ley. Es una ley provincial que dice que no se puede fumigar, no se puede aplicar plaguicida a menos de 3.000 metros en este caso sería la línea agronómica. Claro, claro. Bien. Lo que tiene que ver con la fumigación, ¿hay productos que están permitidos? Si uno se maneja con todo lo que esté habilitado, ¿están permitidos para la utilización en fumigación? Claro, el organismo que tiene potestad sobre los plaguicidas en general en la República Argentina es el SENASA. El SENASA es el que tiene el poder de policía, el que tiene el poder de categorizar a un nuevo plaguicida que las empresas quieran comenzar a utilizar en el campo. El SENASA es el que lo categoriza, y se lo categoriza para que sea público en base a las bandas. La banda verde, la banda amarilla, la banda roja, la banda azul, que habla de la peligrosidad que tiene ese plaguicida. Entonces, por ejemplo, para que se entienda, el SENASA considera que un nuevo producto es peligroso para la salud de las personas y del ambiente, seguramente le va a poner la banda amarilla o la banda roja, y eso significa que después cuando uno va a comprar el bidón al semillero lo va a encontrar con esa banda, que le está hablando de la peligrosidad que tiene ese producto adentro del bidón. Bien. Carlos, queremos agradecer este tiempo, gracias por estar acompañándonos, y alguna reflexión para dejar para nuestros telespectadores, para los organismos estatales también, digo, municipios, comunas y por qué no gobierno provincial también. ¿Cuál sería la reflexión entre todos? Yo creo que la principal reflexión es que entendamos, y esto es para los vecinos, es para los productores, es para los funcionarios, es para los legisladores, que entendamos que los productos, los plaguicidas que se están utilizando hoy en forma masiva y en el campo, en la producción agraria, son venenos. Son productos químicos que han sido concebidos para matar, destruir una plaga ya sea de vegetal, una plaga de insectos, ya sea un hongo, han sido diseñados para eso. Y que si tiene la capacidad de matar una planta, un insecto, un hongo, posiblemente tenga la misma capacidad para producirnos daño a nosotros, a los seres humanos. Por lo tanto, son considerados venenos. Que todos los plaguicidas que se utilizan en la Argentina y en el mundo, son venenos. Que hablemos con propiedad,
que hablemos que son venenos, no que son fitosanitarios, porque eso confunde a los vecinos, confunde a los productores, confunde a los técnicos, confunde a los legisladores que tienen que legislar sobre estos temas. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque realmente lo que se está haciendo con las cantidades inmensas, estamos hablando de 600 millones de litros de veneno que se utilizan por año en este país, en una zona donde vivimos todos nosotros, no en toda la superficie del país, sino donde vivimos nosotros, que es la zona núcleo, la zona de la pampa húmeda, se están utilizando 600 millones de litros de veneno. Y eso es una cantidad inmensa, hay que hacer un esfuerzo grande para dimensionarlo, Mario, lo que significan 600 millones de litros de veneno que nos están echando, ¿no? Yo creo que esa es la principal reflexión, que entendamos que son venenos, que no son productos inocuos, que le producen mucho daño tanto a la salud de las personas como a la salud del ambiente. Carlos, agradecer por este tiempo, un abrazo inmenso para toda la gente de Pare de Fumigar y el trabajo que hacen ustedes excelentemente allí, agradecerte nuevamente. No, gracias a ustedes por la llamada y por permitirnos hablar de estos temas que no se lo habla en forma normal en todos los diarios, en las radios, nadie habla de estos temas, y bueno, que ustedes lo permitan es muy importante. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Gracias. Allí pasaba el señor Carlos Messi de la organización Pare de Fumigar, fue uno de los iniciadores, ¿no? Y reflexionando un poco de esta problemática del medio ambiente para Santa Fe, para Argentina, para el mundo, ¿no? Una problemática, obviamente, que hace a las generaciones futuras, pero ya ahora, y buscar esa economía sustentable de la que todos estamos hablando y ansiamos que esto se aplique, ¿no? Esa economía ya que tiene que ver con una economía circular, no ya más lineal. Vamos agotando todos los recursos naturales, vamos destruyendo nuestra casa grande y es momento de pensar todos los días, ¿no? Seriamente, qué hacer obviamente con nuestra biodiversidad, con nuestro medio ambiente. Pausa y seguimos con más, compartiendo hoy por hoy aquí en la pantalla del 4. Renova tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo ballena, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone. Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471 673313. Bingo Interclubes edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! bingointerclubes.com.ar. Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Punto Holistify, un lugar donde podés realizar actividades para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Los miércoles, Reiki, reflexología, péndulo hebreo. Los jueves, Zen Shiatsu, flores de Bach. Y los viernes,
Reiki, numerología, barra de access, charlas de autoayuda, constelaciones familiares. Y además, en nuestra tienda holística encontrás una extensa variedad en piedras naturales. Punto Holistify. Nos encontrás en San Martín 288, San Jerónimo Sur. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Bien, continuando con más Hoy por Hoy, invitados que tenemos en esta parte de nuestro programa, obviamente hablar de la historia, ¿no? Cada vez que llega esta fecha es muy fuerte para nosotros porque tiene que ver con dos próceres realmente muy, pero muy importantísimos también en la historia de la independencia. Hablar por un lado de Martín Miguel de Güemes, por el otro lado del general Manuel Belgrano. Se están cumpliendo obviamente fechas del paso a la inmortalidad. Caso específico de Martín Miguel de Güemes, 201 años, y del general Manuel Belgrano, 202 años. Para esto, bueno, como siempre lo hemos convocado al profesor Ricardo Celaya, que siempre es un gusto tenerlo. Ricardo, un placer charlar contigo y bueno, un poco reflexionar, ¿no? y seguir contando la vida, ¿no? La historia de estos dos próceres que entregaron su vida por la patria, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Justamente coinciden estos dos feriados, nos invitan a poder reflexionar, conmemorar la memoria tanto de Güemes como de Belgrano, dos personalidades muy importantes que sus valores, sus banderas, son interesantes tenerlas en cuenta. Ricardo, hablando de Güemes, se lo pudo reivindicar en este último tiempo, ¿no? Estuvo muy olvidado, esto siempre vos me lo marcabas, ¿no? Olvidado por la historia o por los que ganan muchas veces, ¿no? Tal cual, es muy interesante cómo a lo largo del tiempo se recuerdan a estos hombres, a estas personalidades. Más allá siempre en Salta, en el norte, la memoria de Güemes, sus gauchos, ha tenido siempre una presencia interesante. Esta conmemoración, dentro de todo, es bastante reciente. Y es muy importante porque si nosotros hablamos de independencia, no podemos dejar de lado a Güemes. La frontera más importante en la lucha por la independencia fue la frontera norte, en la cual estuvo Güemes, y sin él prácticamente, por ejemplo, el cruce de los Andes de San Martín no se podía haber dado, no podría haber habido una declaración de independencia en Tucumán, y también entender de que si se perdía esa frontera norte, tranquilamente se podrían haber perdido un montón de territorio de lo que hoy es nuestro país. O sea que bueno, hablar de Güemes es muy importante. Ricardo, se habla de esta guerra gaucha, ¿no? Los recursos que tenía Güemes, en armamento, cómo podía armar su tropa, ¿no? Sus infernales, cómo los podía armar. Bueno, acá como estrategia de combate, Güemes implementó lo que se llamaría una guerra de desgaste, una guerra, lo que diríamos casi de guerrilla, de ataques sorpresivos,
en todo el tiempo. Bueno, acá tiene que ver mucho el conocimiento del territorio y poder mantener esta cuestión de la sorpresa en los ataques y siempre todo el tiempo ir atacando, afectando la moral de la tropa enemiga. Realmente hay que tener conocimientos del territorio y a su vez también tener un buen vínculo con toda la milicia, con todos los soldados, con todos los gauchos en este caso. Entonces, bueno, esa estrategia, esa táctica va a ser una de las más utilizadas para poder defender todas estas avanzadas de los realistas. O sea que, bueno, una estrategia muy particular de combate y muy inteligente también. Claro, acá está entonces cuando por ahí decimos estos gauchos brutos que solían decir los españoles. Para Güemes no era tan así, ¿no? Porque era un hombre versátil, un hombre que podía ponerse frente a la tropa, que podía dialogar con determinados sectores de la sociedad también, ¿no? Tal cual, eran milicias, digamos, de sectores populares. Güemes va a tener buen vínculo y al contrario, va a poner en valor a estos hombres, a estos soldados. Y bueno, la palabra infernal era por el hecho de que, bueno, cuando te aparecían, era la verdad, mejor no estar ahí. O sea. Ricardo, él estuvo casado con Carmen Puch, ¿no? Sí, estuvo casado con Carmen Puch. La familia Güemes, por ejemplo, también tuvo el tema de... es muy importante el rol que tuvo su hermana, Macacha Güemes, y realmente los Güemes ha sido una familia muy importante en toda la historia de Salta, incluso en toda la conformación, digamos, de los primeros, de varias gobernaciones que tuvo. En el caso de Güemes es una persona de varias facetas. Recién mencionábamos su faceta más militar, pero también su cuestión como dirigente. Eso también es muy importante. Como gestor, como administrador, no fue fácil para él, siendo gobernador, por ejemplo, estar en un contexto de guerra permanente. Entonces, bueno, el hecho de administrar recursos, incluso muchas veces no venían recursos desde Buenos Aires, habla de un líder popular, un líder que tuvo que administrar. Y eso es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de San Martín, hablamos de Belgrano, y en este caso de Güemes, también tenemos elementos de gestión, y ahí se destacan también. Ricardo, ¿qué decía Buenos Aires, el poder central, mirando a esta figura, a este caudillo? Hasta yo me animo a decir una hegemonía de este gauchaje, ¿no? ¿Cuál era la mirada de Buenos Aires? Y una mirada más cerrada en el sentido de que, bueno, hay una cuestión muy particular que es que, digamos, el distrito que menos sufrió los embates de la Guerra de la Independencia ha sido Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires no hubo grandes batallas ni combates por la Guerra de la Independencia. En cambio, la experiencia de Tucumán, de Salta, del pueblo jujeño, el esfuerzo del pueblo cuyano por el cruce de los Andes, hace que, bueno, sea diferente. Su aparato productivo, su aparato económico no se vio tan, digamos, afectado como el resto de las provincias, y ni hablar del esfuerzo de vidas humanas, de personas. Ahora bien, lamentablemente, en este contexto de proyectos en pugna, muchas veces las miradas no eran tan generosas, no eran tan, digamos, de pensar en algo más grande, en una empresa más grande, en un proyecto más grande, sino quedarse más en las cuestiones más cotidianas o menores. Por eso vamos a encontrarnos en su momento con Belgrano y el Ejército del Norte, con Güemes por un lado, con San Martín por el otro, siempre con, digamos, cuestiones de falta de apoyo, como en necesidades de fondos, y bueno, demuestra cómo a veces en nuestra historia ha habido diferentes miradas,
diferentes maneras de hacer las cosas. Es muy interesante porque ya viene de aquella época. Sí, sí. Ricardo, él luchó, digo, contra la potencia extranjera, contra el godo, y a su vez también contra la presión interna, ¿no? Contra Buenos Aires, que avanzaba. Con, digamos, los proyectos que había, también incluso Güemes tuvo que enfrentar resistencias, incluso en la propia, digamos, clase alta salteña. O sea, muchos de estos líderes en el presente son homenajeados, pero cuando estaban en vida muchas veces no eran apoyados. Hay documentos, testimonios de que incluso sectores conservadores, salteños, aun cuando fue gobernador, todo, digamos, fue entregado, entregaban información, boicoteaban su gobierno. O sea que, bueno, eso complejiza toda esta etapa de la historia. Lo que sí, en el caso de Güemes, a ver, como decíamos recién, sin Güemes, la historia argentina sería muy diferente, el territorio el mapa sería distinto, y es importante que pese a toda la resistencia que tuvo, es importante los homenajes que ha tenido este último tiempo, claro, su figura en este caso. ¿Hubo alguna vez alguna reunión con San Martín? ¿Se juntaron alguna vez? ¿San Martín tuvo contacto con él? Sí, hay cartas, hay contactos, estaban en red, o sea, estaban comunicados y cada uno a su manera fueron complementando. Quizás, no ha habido muchos encuentros presenciales, pero la información llegaba y formaba parte en un proyecto en común. Lamentablemente, bueno, vemos que en estas vidas muy intensas, en menos de una década, tanto Belgrano como el caso de Güemes, que es como un magnicidio, si lo ponemos a pensar, son vidas que se cortan muy rápido, pero sí, hay contacto y comunicación, y tengamos en cuenta que en el caso de las avanzadas realistas era un contexto en el cual la corona española quería desde Lima recuperar, digamos, sus territorios. O sea que claro, la verdad que era muy importante toda esta cuestión de unidad, de diversidad en el proyecto emancipador, que es producto de varias personas. O sea que esto también hay que destacarlo. Cada uno en diferentes lugares sumando a un mismo no, como estás diciendo vos, Mario, no pensarlos en compartimientos separados, sino en el marco de un proyecto. Claro. Ricardo, ¿fue traicionado Güemes? Bueno, es una frase muy fuerte la que estás contando, Mario, pero bueno, lamentablemente podemos ver que así como era alguien muy amado y tenía un liderazgo muy fuerte, también había sectores que, digamos, la muerte de Güemes... la muerte de Güemes para ciertos sectores, tanto de Salta como de Buenos Aires, fue bien recibida, lamentablemente. Incluso, es muy interesante cómo la prensa en Buenos Aires trabajó la muerte de Güemes como con alegría. Es muy interesante cómo en la historia argentina se ha tratado la prensa o ciertos sectores la muerte, o sea... es muy interesante y lamentablemente su muerte en su momento fue festejado por ciertos sectores conservadores, pero para los sectores populares fue realmente una gran pérdida. Bien, pensaba, digo, lo que él fue olvidado, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso, por eso decíamos, los que muchas veces triunfan son los que escriben la historia, ¿no? Tal cual. Y hubo toda una manera de, digamos, de no tenerlo en cuenta, ponerlo en un peldaño más bajo, él, o sea, digamos, murió en combate, digamos, Güemes, eso es muy importante como dato. También el hecho de homenajearlo a Güemes significa también reconocer toda esa lucha del Frente Norte
en la guerra de la independencia. Entonces, es una historia mucho más diversa, es una historia mucho más federal. Y bueno, es interesante poder recuperar estas cuestiones. La patria, digamos, se fue haciendo en diferentes lugares. Bien. Ricardo, él muere alcanzado por una bala del español, ¿no? Muere por una bala y él tenía justo un problema para poder, no podía, no me sale justo la palabra, no podía cicatrizar. Tenía un problema para cicatrizar y lamentablemente va a fallecer. En su momento la prensa, como decíamos recién, de Buenos Aires festejaba su muerte, pero su partida fue muy lamentada por los sectores populares y bueno, con Güemes, digamos, se va uno de los grandes representantes de este periodo de la historia de resistencias e incluso sin él, sus propios gauchos van a, posteriormente, repeler otras avanzadas realistas que en nombre de él, digamos, lo van a hacer, o sea que al contrario. Bien, Ricardo, dejamos un poquito Güemes y vamos a hablar un poquito de Belgrano también, ¿no? Hemos hablado muchos programas, 202 años de su muerte, si bien eran contemporáneos, Belgrano era mayor, creo que era 15 años mayor, pero digo también, ¿no? Mayor, 15 años mayor, sí, más allá de que, bueno, lamentablemente prácticamente mueren uno en el 20, otro en el 21. En el caso de Belgrano, bueno, nuevamente, bueno, en el caso nuestro de Argentina, siempre recordamos más la fecha de fallecimiento que de nacimiento de las personalidades. Y bueno, Belgrano, más allá de la cuestión de la bandera, que es algo muy importante como símbolo de unión, y todo lo que representa, Belgrano también tiene muchas facetas que hay que destacar, en el sentido del Belgrano intelectual, del Belgrano militar, del Belgrano abogado, del Belgrano que habla sobre economía, del Belgrano que habla sobre educación. Si tuviéramos que dar una definición, podemos encontrar a uno de los, digamos, patriotas más completos que hemos tenido, no solamente testigo, sino también protagonista de diversos momentos, una vida muy intensa, estuvo presente en las invasiones inglesas, estuvo presente en la primera junta, le tocó dirigir ejércitos, tuvo triunfos militares, tuvo derrotas militares, pero siempre estuvo del lado de la cuestión de la emancipación, la cuestión de una independencia, la creación de un nosotros, de una patria en ese sentido. Belgrano tranquilamente podía haber tenido una vida muy tranquila, pero él eligió ser servidor. Eso creo que es algo que hay que destacar. Dio todo, prácticamente, dio todo en cierta medida, y sus ideas se pueden aplicar en muchos campos. Eso es lo importante, lo interesante de él. Ricardo, pensaba, en la preparación de este hombre, ¿no? También versátil, erudito en todo lo que podía llevar adelante, realmente un hombre del bronce, si podemos decir. Lo que él pudo leer, ¿no? Estas ideas, cómo pegaron tan fuertemente, pensar en Rousseau, qué sé yo, tal vez en Adam Smith, en economía, ¿no? Y muchos otros contemporáneos de esa época, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? La fraternidad, la libertad, creo que esto también fue decisivo para estos hombres, ¿no? Él tuvo el privilegio de acceder a libros que estaban prohibidos en aquel momento, que eran todas estas nuevas ideas, esas ideas que eran novedosas en aquel momento de igualdad, de fraternidad, de libertad. Y bueno, él como es, no se quedó solamente en el escritorio en ese sentido, sino que esto es lo interesante, también en Güemes, en otro sentido, son personas de la praxis. O sea, no se quedaron hablando, sino que fueron a la práctica. Y en el caso de Belgrano,
todas estas cuestiones que él pudo formarse, la fue aplicando. ¿En qué sentido? Él, por ejemplo, hablaba de la importancia de una economía que no sea especulativa, sino que sea productiva, de la industria, de la importancia de la agricultura, de la importancia del arraigo. Hablaba de la importancia de los derechos de los pueblos originarios, que puedan tener tierras, que puedan trabajarla. Hablaba de la educación, por ejemplo, la educación técnica, la educación náutica, por decirlo así, pero también de la importancia que la mujer también sea educada. Hablaba también del respeto, hablaba de la cuestión de la importancia de tener los símbolos, la importancia de defender lo nuestro. O sea que, tenemos varias cuestiones. La cuestión de tener, por ejemplo, organizarnos, de que poder gobernarnos por nosotros mismos, buscar otras maneras de representación política. Pero esto es lo importante, una persona de acción, una persona que en esos momentos decidió actuar, decidió involucrarse. Creo que esto es importante destacarlo, en momentos en los cuales a veces la apatía, en momentos en los cuales parece que participar es mala palabra, acá vemos, en el caso de Belgrano, a alguien que se involucraba. Sí. Ricardo, como educador también digo, si uno mira esos deseos o principios para una escuela, para una educación para todos, estamos viendo a un Belgrano que da una génesis, un inicio, ¿no?, en lo que serían las escuelas para nuestro país a futuro. Tal cual, en el tiempo hay un discurso marcado de la importancia de la educación para una sociedad, y como un ejemplo de esto es que él, cuando recibe los premios, él dona en su momento esos tesoros para la fundación, la creación de escuelas públicas. O sea, hay una cuestión de que la educación pública es el camino, o sea, como para un proyecto de un país. Obviamente, entendido en aquel momento, en aquel contexto, pero se habla. Y también de la cuestión, como decíamos recién, de una educación técnica, o sea, muy rudimentaria en ese momento, pero la cuestión esta de lo agrícola, lo técnico, el arraigo, o sea que son elementos muy interesantes que, por eso decimos, Belgrano es una puerta a muchas cuestiones, y no solamente con la bandera, o sea, al contrario, cuando decimos la bandera, son las banderas de Belgrano, sus ideas. Claro, sus ideas. Pensaba en el campo, la industria, ¿no?, como lo planteaba también, lo rural con lo urbanístico, cómo pueden interactuar, ¿no? Tal cual, él buscaba un equilibrio, y como es la cuestión de la agricultura, que era muy importante, también el tema de no dar lugar tanto a la especulación, o sea, comprar por 2, vender por 4, los peligros que eso podría llegar a traer si no solamente nos centrábamos solamente en lo especulativo, sino de la cuestión de algo industrial, algo que se pueda ver y tocar, digamos, algo tangible, una industria real, digamos, poder generar. Eso también es muy interesante y tiene que ver también con las teorías económicas de aquella época. También otra cosa que planteaba Belgrano era, a su modo, era la cuestión también de cierto cuidado del medio ambiente también. O sea, que todas estas iniciativas no terminen atentando con la propia tierra. Y también, cuando hablamos de esto de arraigo, agrícola, proyecto industrial, también está hablando de una distribución de la población diferente, que digamos que la población esté más distribuida en el territorio, que digamos que cada lugar pueda desarrollar diferentes proyectos de vida. O sea que la verdad que es muy amplio esta cuestión, esta mirada belgraniana. Ricardo, su relación con San Martín, había un respeto mutuo, ¿no? Sí, había, más allá del abrazo de Yatasto, había un gran respeto entre ambos líderes. También cada uno supo reconocer
los momentos que le tocó cada uno. Por ejemplo, en el caso de Belgrano fue muy importante lo que es Tucumán y Salta, los triunfos que hubo ahí, pero bueno, también hubo las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma que fueron muy duras para el ejército del norte, y en aquel momento ese encuentro con San Martín fue estratégico, porque bueno, ahí se tuvo que ver que había que buscar otra estrategia para poder abordar el avance realista. Entonces, la mirada hacia Cuyo, en el caso de San Martín, fue muy importante. Se complementa con la cuestión de la resistencia de Güemes. Pero bueno, lo importante acá es que había un gran respeto entre ambos, en el caso de Belgrano y San Martín, y aparte les tocó compartir estas cuestiones, ¿sí? Su muerte tiene que ver con una enfermedad, ¿no, Ricardo, que lo aquejaba? Sí, o sea, digamos, Belgrano en cierta medida sufrió varias cuestiones, en su caso de salud. Bueno, tengamos en cuenta que en aquel momento la esperanza de vida no era tan alta como en aquella época, pero bueno, tenía 50 años, a ver, tuvo de todo, paludismo, fiebre, se habla también de sífilis, o sea, depresión, o sea, varios factores que condicionaron su vida. Lo que sí, hay un dato muy particular, a ver, fue una vida muy intensa, tuvo muchos achaques, le pasó de todo, la tuvo que pelear mucho, en muchos aspectos Belgrano, y en el caso de la muerte hay algo muy simbólico, él nace y muere en la misma casa. Claro. Es un dato muy particular, que incluso, bueno, aprovechando que estamos acá hablando, un querido colega nuestro, Roberto Colimodio Galloso, ha presentado recientemente una publicación muy interesante acerca de la historia de la Casa de Belgrano, donde, bueno, algo muy particular, o sea, acá vemos esta cuestión de que es una persona muy austera en ese aspecto. Bien, Ricardo, la reflexión de esas frases, si existió o no existió, la de al momento de exhalar sus últimos segundos en esta vida terrenal, la de ¡ay, patria mía! Es significativo y hasta doloroso y doloroso actualmente, ¿no? Yo lo estoy hablando contigo y me pongo en ese momento con ese ¡ay, patria mía! Que es abarcativo hasta 200 años después de su muerte. Sí, es una frase muy fuerte, pareciera que no se termina esa cuestión. Belgrano va a tener un final que no el que uno le hubiese gustado que tenga. Lamentablemente en la historia argentina se repiten estas cuestiones de ciertas personalidades que han tenido un rol muy destacado o una gran entrega y no terminan de la mejor manera. En el caso también de Moreno, de Castelli, o sea, se ve esos elementos. Y lamentablemente el año en que muere Belgrano es un año de muchos conflictos internos. Incluso su muerte prácticamente va a pasar desapercibida en esa sociedad porteña muy compleja y con peleas políticas internas muy marcadas. Entonces, bueno, esa frase es muy fuerte, pero bueno, también nos habla de que la tarea de la construcción de la patria es una tarea que no está completa. O sea que, bueno, también nos deja a nosotros también esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Nos interpela en cierta medida Belgrano. Exactamente. Ricardo, yo te quiero agradecer eternamente, como siempre, ayudándonos a reflexionar y recordar a estos dos grandes de la patria, tanto Güemes y Belgrano, y bueno, y a título de cierre, ¿no? Esa reflexión que vos siempre nos dejás, que creo que vale con esto, como decías recién, nos queda mucho todavía por colectar, ¿no? Por hacer grande esta patria. Nos falta mucho todavía, ¿no? Todavía falta mucho por construir, es una tarea diaria,
Y bueno, tomar en el caso de Güemes y de Belgrano, que a veces ahora es el cuándo, y que en su momento les tocó tomar decisiones en momentos difíciles, y que siempre, cada tiempo, tiene su complejidad y su dificultad. Muchas veces es fácil decir, estamos en crisis ahora, pero bueno, todos los momentos hay siempre una crisis o hay incertidumbres. Todos son momentos de incertidumbres. Entonces, bueno, tomar estas cuestiones, estos ejemplos, para que tomemos impulso. Y también el elemento muy interesante, Güemes y Belgrano tranquilamente podían haber sido amos, podían haber tenido una vida muy tranquila, pero decidieron ser servidores. Y bueno, creo que por ese lado, creo que hay que preguntarnos, qué cosa tiene que hacer la patria por nosotros, sino en todo caso, qué podemos hacer nosotros por la sociedad. Ricardo, bien clarito como siempre, agradecerte en nombre de Canal 4 siempre que nos acompañás, así que un saludo fraterno inmenso y gracias. Muchas gracias, un gran abrazo y bueno, a seguir construyendo. Gracias, muy amable. Así pasaba el profesor Ricardo Celaya desde Aldao, ¿no? Reflexionando un poco sobre los 201 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, 202 años de Manuel Belgrano, dos próceres contemporáneos, cada uno de ellos de carne, de huesos, de fibras, de sangre, y cada uno con sus realidades, sus comportamientos, pero inexorablemente entregando todo para hacer grande esta patria, ¿no? Que todavía hay materia pendiente. Nosotros de esta manera llegamos al final, agradecerles como siempre, invitarlos todos los miércoles aquí en la pantalla de Canal 4 con Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.